El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, una antología de 8 historias que junta a 8 directores diferentes del cine del terror. La pregunta aquí es, ¿en verdad valen la pena cada una de estas historias de esta antología? Quédate en Cine con Extraños para descubrir si en verdad vale la pena las 8 historias de esta antología. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Manuel y el día de hoy nos encontramos aquí de nuevo en Cine con Extraños para hablar de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Esta serie siempre comienza con Guillermo del Toro dándonos una pequeña sinopsis, una pequeña probadita de qué va a ir el capítulo o la historia que va a contar ese capítulo. Al principio, en el primer capítulo, para ser más exactos, Guillermo del Toro nos comenta qué es un gabinete de curiosidades. Pues un gabinete de curiosidades es aquello que, como su nombre lo indica, un gabinete o incluso hasta una habitación grande que guarda o que colecciona todas aquellas cosas que se consideraban terroríficas, raras, curiosas o incluso hasta peculiares. En este caso, la serie junta todas esas historias interesantes en este gabinete de curiosidades. Una vez teniendo en cuenta que es un gabinete de curiosidades, me gustaría empezar a hablar de una forma más general. Y con lo que me gustaría empezar es con la forma en que se comenzó a emitir esta serie. Empezó con 2 capítulos, después con otros 2, así hasta pues juntar los 8 capítulos, que si no mal me equivoco fue el 28 de octubre los últimos 2 capítulos. Lo que a mí se me hace algo raro y es que conforme iba pasando la serie, debes de irte enganchando más, sentí que te iba desenganchando más. O sea, sentí que cada que iban estrenando 2 capítulos, esos capítulos eran un poquito más flojos o menos entretenidos que los anteriores, cuando en lo particular yo considero que debería ser al revés y que cada capítulo que va saliendo debería ser mucho más interesante que el anterior. Este es un punto que yo veo negativo, y no porque el capítulo que siga no sea interesante no significa que sea malo, sino que no enganche igual que el anterior. Otra de las cosas que noté de esta serie, y es algo más externo y no tanto de la serie, y es cómo se debatía en redes sociales acerca de cuál era el mejor capítulo. Entonces, conforme se iban estrenando estos capítulos, miraba que gente decía, es que el lote 36 está bien zarra, mientras que otros decían, es que el lote 36 es una joya. Yo creo que la serie juega muy bien con las perspectivas, ya que cada director tiene su toque y dependiendo de cada toque, las personas les gusta. Como hay unas personas que les gusta más el gore, a lo mejor a esas personas les gusta más el capítulo de la autopsia, ya que yo creo que es, o considero que es, el capítulo más gore que tiene la serie del Gabinete de Curiosidades. O hay personas que les gusta más el terror psicológico. Una vez teniendo en cuenta estos puntos, que tanto externos como, más que nada externos, no a nivel de capítulos o de composiciones de historia o de fotografía, ya teniendo en cuenta estos puntos externos, me gustaría empezar con que este video va a tratar de mis 3 capítulos favoritos de esta serie y el capítulo que en mi opinión es el que menos me gustó, el peorcito, ¿no? Cabe recalcar que yo creo que esto depende de las perspectivas, como yo lo mencioné ahorita al principio. En redes sociales era muy debatiente el cómo las personas decían que unos capítulos eran mejor que otros, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, estos son mis capítulos favoritos y este es mi capítulo menos favoritos. Así que para comenzar con este top 3, mis capítulos favoritos de esta serie, comenzamos con la autopsia. Esta historia es bastante interesante, ya que yo creo que se divide en 2. La historia de un policía que investiga un caso un tanto peculiar, para después darnos o meternos a lleno a la historia de ese médico forense que tiene que investigar algo tan peculiar, y es que por qué los cuerpos de esos que murieron en la escena del crimen están drenados y no tienen nada de sangre. Esto es sin spoilers, aquí lo voy a dejar, si no lo han visto descubran ustedes. Y por qué este capítulo lo tengo en el 3, en el número 3 de mi top 3. Es porque siento que este capítulo está lleno de referencias al cine gore y sobre todo a la película de Alien.
Esto sin mencionar que siento que juegan muy bien con la inteligencia o con la anatomía del cuerpo humano al momento de contarnos la historia, sumado a que el personaje enemigo de esta película es un tanto filosófico y hace que quede una historia de charla que te puede dar asco, pero puedes estar de acuerdo con la filosofía, y en cambio tiene sentido lo que gira en torno al derrotar a este enemigo teniendo en cuenta la anatomía de la persona. Es un capítulo muy interesante que juega muy bien con todos estos factores de manera inteligente. En el número 2 tengo al primer capítulo de toda la antología, el lote 36. Este capítulo, que fue dirigido por Guillermo del Toro, el cual es se podría decir, el conductor de esta serie. Este capítulo es muy bueno, a mí me gustó bastante. Gracias a este me enganché y pude seguir viendo más y más de esta antología. Este capítulo va y gira en torno a nuestro protagonista, el cual compra esos almacenes que se usan en Estados Unidos a esas personas que pues ya no los utilizan o ya no los reclamaron. Entonces, al revenderlos, pues ya saben lo que hace la gente, agarra las cosas que ven que es de valor y las revenden. Pero el lote 36 tiene un misterio encerrado dentro de él. No es trabajo del protagonista resolverlo, pero vaya con qué misterio se topó el protagonista. Tiene una actuación excelente por parte de este actor, que no investigué su nombre, pero no lo conozco. El misterio que gira en torno a Lote 36 es muy interesante, enganchante, tiene que ver mucho con el tema del ocultismo, y no puede faltar un monstruo hecho por Guillermo del Toro, que desde el minuto que lo ves, si tú no supieras que este capítulo está dirigido por Guillermo del Toro, igual te das cuenta, ya que el monstruo es muy característico de Guillermo del Toro, algo así como lo que ya vimos en Laberinto de Fauno, o lo que vimos en La Forma del Agua, o lo que vimos en Hellboy. Se siente que tiene la esencia de Guillermo del Toro. ¿Por qué este capítulo tengo en mi número 2 de esta lista de 3 capítulos favoritos? Es porque creo que hace lo que debe hacer el capítulo, engancharte de una. Y aparte, el guión es muy interesante conforme va avanzando. Eso sumado a la buena actuación de, pues no nada más el protagonista, sino de todos. La combinación de lo ocultista con los monstruos es también demasiado interesante. Y esto también te deja, este capítulo te deja una reflexión muy padre. Que no lo ves venir al final, pero dices, wow, o sea, incluso te deja esa reflexión diciendo, wow, ya me va a dar miedo no hacer lo que hizo el protagonista. No voy a dar spoilers, si no lo han visto, adelante, es un capitulazo, se la van a pasar muy bien. Y esa parte final entre pasillos, créanme que es desesperante. Y en el número 1 de esta lista de 3 capítulos, que en mi opinión son los mejores, tenemos a la historia dirigida por Kit Thomas. Esta historia adapta una historia de Lovecraft que la aborda de una manera exquisita. La historia gira en torno en un pintor, pues vaya, que es de cierta forma maldecido por otro pintor. Bueno, no tanto por el pintor, sino por las pinturas de ese pintor. Y es aquí donde nuestro protagonista empieza a tener visiones y empieza a tener cosas extrañas alrededor de él. No fue hasta que este pintor, que de cierta forma lo maldijo, cuando se va, nuestro protagonista se olvida de estas visiones. Tiempo después regresa este mismo pintor y no solo viene a acecharlo a él y a traerle ese recuerdo que ya lo había olvidado, sino que viene a acechar también a su familia. Es muy interesante porque no sabes si el antagonista lo hace con intenciones de querer dañar al protagonista, o si de verdad no sabe que sus pinturas tienen esa maldición. Y sobre todo, este capítulo tiene un plot twist al final que te quedas con los ojos cuadrados. No lo ves venir para nada, y te quedas como cuando crees que llegó la tranquilidad, para nada. Es un capítulo que en mi opinión fue el mejor a nivel de terror. Creo que combina bastantes terrores diferentes, como lo es el psicológico, el de los monstruos, el del simbolismo, ya que cabe recalcar que el pintor que hace estas pinturas que de cierta forma están malditas
es descendiente de las brujas que murieron en la Santa Inquisición. Creo que junta muy bien estos factores y lo hace de manera exquisita. Y pues solo queda decir que el plot twist del final es la cereza del pastel. Y cerramos esto con otra vez voy a mencionar, con el que en mi particular opinión es el peor capítulo de toda esta antología. El capítulo lleva por nombre Por Fuera. Es un capítulo bastante extraño que siento que no tiene nada de terror. Desde el primer momento te engancha. Guillermo del Toro da una sinopsis muy buena al principio que dices, wow, este capítulo promete, pero oh decepción. No, de lo que me prometió no pasó nada. Este capítulo gira en torno en que una persona, una mujer, para ser más específicos, se siente fea. Y es engañada y persuadida directamente a ella para utilizar una crema un tanto peculiar que la hará verse bella, que la hará transformarse tanto de cara, de cuerpo y de alma, para que esta persona sea perfecta tanto a la vista como en el sentimiento. La premisa promete bastante, pero en realidad, si bien trata de lo que te menciona, es muy lenta. Desde que comienza se toma mucho tiempo en cosas innecesarias como son las amigas, hablando de cosas innecesarias, y hace que el capítulo avance de manera muy lento, se estanca mucho en el tema de la mujer poniéndose crema. Y a pesar de que a lo mejor sí es un proceso para llegar al final y esa transformación que pues no es terrorífica como lo esperaba. Yo a lo mejor esperaba algo más gore al final, pero simplemente la mujer supuestamente queda bella, pero pues no termino de entender el capítulo. Tal vez sea demasiado complejo y no lo entendí, o simplemente es lento y aburrido como lo sentí. Pues esto no queda más que tu juicio. Adelante, ve el capítulo. Yo creo que no vale la pena, pero como les digo, esta serie está llena de opiniones divididas. Yo creo que las perspectivas tienen mucho que ver en esta serie, ya que pues tienen terrores tan muy diferentes. Yo creo que este terror va más por lo psicológico y el tema del simbolismo de la belleza y del monstruo interior que llevamos todo dentro. Pero lo hace de una manera lenta y no tan interesante como a lo mejor podía haber sido, ya que yo creo que tiene muchos puntos interesantes para que este capítulo fuera una joya, pero lo desperdicia en temas como las amigas, lo vuelvo a mencionar, y en la mujer untándose crema. Así que en mi opinión, es el peor capítulo de toda la antología. La antología de Guillermo del Toro, el cual lleva por nombre El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, se encuentra actualmente en Netflix con 8 capítulos de 1 hora aproximadamente todos. Si quieren aventarse todas las historias, créanme que no van a perder el tiempo, son muy buenas la mayoría, a excepción de esta que yo les comento. Es el único capítulo con el que tuve conflicto, pero dentro de lo que cabe, de ahí afuera, todos los capítulos son buenísimos. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Esta es mi opinión de los 3 mejores capítulos. En lo particular fueron mis 3 mejores capítulos de esta antología que lleva por nombre El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. No me quise aventar más de los otros capítulos. O sea, yo hice, aquí son 4, 3 buenos y el que se me hizo malo. Quizás los otros 4 los haga de manera breve en TikTok, pero por lo pronto aquí están los 3 mejores y el peor. Bueno, mencionar, esto es todo por mi parte. Recuerden que aquí abajo aparecerán mis redes sociales. Suscríbanse para hacer crecer este humilde canal. Activen la campanita. También aparecerá aquí mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok, por si se quieren dar una vuelta en estas redes sociales. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.